En primer lugar, debe construir la imagen positiva de la organización. ¿Ok? A nosotros en ningún momento nos interesa que el vocero hable de las deficiencias que tiene mi parroquia, por ejemplo. Soy la vocera de la parroquia La Boyera, de la parroquia La Anunciación del Señor. Y bueno, ahí tienen unas filtraciones, los sacerdotes son bastante pedantes a la hora de dar la homilía. Eh, Ahí he visto unos movimientos raros que nosotros no estamos interesados en sacar la parte negativa de esa organización, sino vamos a hablar de manera positiva, siempre las bondades que tiene, en este caso, la parroquia, la Anunciación del Señor. Con esto no quiere decir que nosotros vamos a ocultar las cosas negativas que tienen. Si bien en algún momento, porque así son los periodistas, pueden llegar a obtener información de que está pasando alguna irregularidad allí y en algún momento usted sale al paso como vocero de la parroquia La Anunciación del Señor y el periodista fácilmente le puede preguntar, mire, es verdad, porque los feligreses salen molestos de la homilía y de la misa. Es verdad que los sacerdotes son bastante pedantes a la hora de comunicar la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes allí como representantes de la parroquia La Anunciación del Señor tienen que salir al paso de esa idea, sí, negativa, sí, que no ayuda a la imagen positiva de la organización o de la parroquia. Ustedes tienen que salir al paso y defender ese punto. Mira, nosotros tratamos de que la homilía sea lo más efectiva posible, que sea lo más amigable, que trate de ilustrar la palabra o el evangelio de ese día, etcétera, etcétera. Fíjense que en ningún momento he dicho, no, eso no es verdad, porque no sé qué. Ya vamos a hablar más adelante del uso de los negativos en nuestro discurso, ¿ok? A partir de este momento, el no, o la palabra no, queda eliminada de nuestro discurso, ¿ok? Siempre vamos a hablar de manera positiva, y fíjense que como hábilmente y de manera aguda he respondido, nosotros estamos trabajando para que las homilías sean lo más amenas posible. En ningún momento le estoy haciendo un círculo rojo a esa pregunta que me ha hecho la periodista de si son pedantes, si no son pedantes, si no son panas, si no son chéveres, si no nos hacen reír, ¿ok? Esas son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar como voceros. Otro punto indispensable del vocero: tener claro el valor diferencial de la organización, conocer los temas sensibles y estudiar bien el discurso antes de emitir juicios. ¿Ok? Fíjense que hay 3 puntos indispensables aquí y lo llevamos, si se quiere, a lo que puede ser la representación de la vocería de nuestra parroquia. Tenemos que saber qué diferencia de repente a la parroquia, la Anunciación del Señor, con el dulce nombre de Jesús en Betare, por ejemplo, que pudiera diferenciarlos. Cuáles son los temas sensibles de ambas organizaciones y estudiar bien el discurso antes de emitir juicios. Recuerden que somos seres humanos y en algunos momentos estamos tan emocionados a la hora de hablar que sin darnos cuenta podemos estar emitiendo algún juicio de valor respecto a alguna situación o a un miembro de la comunidad y no nos damos cuenta. Esa gente pobrecita que anda descalza, sin cholas y no sé qué. Hay maneras de comunicar y destacar esa parte de una situación, bueno, de pobreza o ellos desvalidos, sin dar tanto detalles y sin ser tan directos en ese sentido. Allí pudiéramos estar nosotros tocando sensibilidades o susceptibilidades, allí podemos estar poniendo un círculo rojo en la situación que está viviendo ese hermano allí. Entonces es importante también las palabras que utilizamos y que elegimos a la hora de comunicar. ¿Ok? Entonces, puntos de acción de la vocería. En primer lugar, el mensaje clave. ¿Qué quiero yo destacar, por ejemplo, de mi parroquia? ¿O qué quiero yo destacar de un tema que se esté hablando, que esté en boga en este momento desde el punto de vista pastoral? Por ejemplo, la noticia de esta semana, la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. No sé si ustedes, por supuesto, han revisado
los comentarios que ha habido en algunos portales de noticias, la gente asume la exhumación de cadáveres por todo lo que ha sucedido además con las exhumaciones en nuestro país, bueno, que es un asunto de brujería, que es un asunto de santería, y no entienden que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la exhumación para la promoción de un beato, en este caso, bueno, es un procedimiento natural, es un procedimiento que se debe hacer. En ese momento hay que educar a la gente, hay que decirle, mira, estás errado en la información, no estamos promoviendo ningún acto de brujería ni de santería, sino sencillamente es un procedimiento que se debe cumplir, que exige la Santa Sede para la promoción de este beato y, bueno, generar la reliquia en primer grado que se necesita en el caso de José Gregorio Hernández. Entonces, fíjense que es un tema que se puede destacar, que hay que sacarle además los 3 mensajes claves que pudiéramos, bueno, subrayar en esos temas, o qué bondades, por ejemplo, tiene mi parroquia, o en el caso de un tema, como es la exhumación de José Gregorio Hernández, qué puntos importantes pudiera destacar yo sobre ese acto que ocurrió esta semana. ¿Ok? En segundo lugar, construir la reputación. Es importante que el vocero se encargue de la construcción de la reputación de esa parroquia o la promoción, si se quiere, de los beneficios que pudiera tener, en el caso del tema que planteamos de vuelta, la exhumación del doctor José Gregorio Hernández de manera positiva, que sea efectiva para el público al que vamos a llegar con esa información. ¿Ok? En tercer lugar, crear empatía. No sirve de nada que nosotros no sepamos toda la información, por ejemplo, de la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández, o que no sepamos toda la información que corresponde a nuestra parroquia o a nuestro grupo juvenil y nosotros pues estemos comunicando, bueno, sí, nosotros hacemos ahí unas labores sociales, llegamos, sí, bueno, sí, ahí como a unas zonas bien pobres, bien ahí. Ay, Dios, no estamos llegando con el mensaje en ningún momento y no estamos creando empatía con aquel que nos está escuchando, porque además recuerden, nosotros queremos con nuestra labor evangelizadora captar gente también, que esto vaya sumando gente, que esto vaya sumando equipo. Y por eso tenemos que tener una elocuencia a la hora de hablar, una emoción, un espíritu, que la juventud, si ya estamos avanzados en edad, siempre permanezca en nosotros desde el punto de vista discursivo. Y eso lo tenemos que mantener para crear esa empatía importantísima que debe generar el vocero. Cuarto lugar, conocer los temas sensibles. Se los decía en la primera parte, es importante, sí, nosotros vamos a destacar las maravillas que tiene nuestra parroquia, las maravillas que tiene nuestra organización, lo beneficioso que puede ser la exhumación de los restos del venerable. Pero si hay puntos negativos, por ejemplo, eso es pasantería. Ahí en esa parroquia se llevan los diezmos o las colaboraciones. Allá no sé qué, ahí esa iglesia se está cayendo. No, el sacerdote se la pasa con una cara de mal humor todo el día, la homilía, bueno, es un mateo ahí de 5 minutos y ya. Ok, entonces, todos esos puntos que pudieran ser sensibles para nuestra organización, tenemos que atajarlos, tenemos que estar conscientes de que esto puede ocurrir, que estos comentarios pueden salir a flote y nosotros como representantes, nosotros como voceros, tenemos la responsabilidad de salir al paso ante ellos y tratar de una manera positiva de exaltar lo que sí es bueno en nuestra parroquia, lo que sí es bueno en nuestra organización y lo que sí es bueno para nuestro grupo de abordaje, ¿ok? Otro de los puntos que es importante que destaque la vocería, políticas de comunicación corporativa. Hay que tener, fíjense que nosotros estamos además cambiando todo el tiempo, nuestra organización entra y sale gente, o vamos sumando gente a la organización, es importante que haya unas políticas de comunicación corporativa. Por ejemplo, a la parroquia, la Anunciación del Señor, tiene como política que comunicacional, allí no se habla, no sé, por poner un ejemplo, no se habla, no sé, de qué puede ser, de política.
en la iglesia la Anunciación del Señor a través de sus comunicaciones o de sus redes sociales. No estamos interesados en destacar en ningún momento la situación política del país para no entrar en Honduras, para que no haya sensibilidades entre los grupos que pudieran asistir a nuestra parroquia o quienes puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ese tema queda eliminado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, debe haber un documento del encargado de prensa de la Anunciación del Señor, debe tener claro, mire, señor, que usted está ingresando a esta comunidad, está prohibido hablar de política en la organización o en la estructura comunicacional de la parroquia de la Anunciación del Señor. Y ese punto debe respetarse. El que no lo quiere respetar, pues sencillamente no puede pertenecer a esto, porque para eso hay unas reglas, para eso hay una política de comunicación corporativa allí presente. ¿Ok? Otro de los puntos importantes, imagen pública. Somos ministros, por ejemplo, de la Anunciación del Señor, vuelvo con esta parroquia. Somos ministros de la palabra, o somos miembros de la organización juvenil que puede representar esta parroquia, y nosotros tenemos que estar acordes a lo que estamos presentando, a lo que estamos abogando, a lo que estamos comunicando con nuestra imagen. Nosotros no podemos tener una doble moral, estar trabajando en primer lugar por los pobres y en otro escenario estoy hablando mal de los pobres y qué fastidio ir a esta comunidad con todo ese gentío, esa gentud. No, o sea, tiene que haber concordancia en lo que yo estoy comunicando, tanto en un sitio como lo que estoy comunicando también en cuanto a imagen en otro sitio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo también labor social en la comunidad de carpinteros en Petare, y bueno, de repente yo tengo algunas posibilidades económicas. Bueno, yo no voy a estar ostentando mi iWatch allá en la comunidad de carpinteros, mis zapatos último modelo en la zona de carpinteros, cuando hay niñitos que están hasta descalzos allí. Tiene que haber una coherencia comunicacional en imagen también de estos representantes y de estos voceros. Y además, estos voceros, si alguien de la organización no se ha dado cuenta que está incurriendo en estas faltas, esta persona tiene el deber de comunicarle, mira, estás fuera de serie, estás equivocado, esto no puede ser así, hay que corregirlo, hay que rectificar en este asunto, etc. Y llevar a la acción. Es importantísimo que, además, lo que nosotros estamos plasmando en papel, estamos ideando, estamos creando en todas las reuniones, pues también sean cristalizadas, ¿okay? Sean llevadas a la acción para que podamos avanzar en todo lo que se está planteando y podamos generar, además, muchos más proyectos de lo que se necesita. Ok, esto desde el punto de vista de la vocería. Ahora bien, si nos toca intervenir en público, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué debemos considerar? Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a regalarle a nuestro público? ¿Es una información que ya está disponible en Internet? ¿Es un libro? ¿Es algún tipo de publicación? ¿Vamos a crear una síntesis, aportar otro punto de vista al tema que vamos a desarrollar? Todo esto es importante que lo vayamos a definir de manera de no aburrir a nuestro público en ese sentido. ¿Ok? Ustedes en esta parte de la intervención en público, imagínense que están frente a una comunidad, a la comunidad de Chachopo en el estado de Mérida, y ustedes van a tener una intervención en público ante estas personas. Chachopo, una zona alejada, montañosa, que medianamente puede tener algún tipo de conexión tecnológica, medios de comunicación, abordaje, etcétera, etcétera. Imagínense que van a tener una intervención allí, en público. Entonces, en primer lugar, ¿qué le van a regalar a ese público? En segundo lugar, organiza tus ideas en un dispositivo de apoyo. Es importante que, sí, la improvisación es sabrosísima, la improvisación es divina. Ay, no tengo que estudiar, ahí medio leo algo, bueno, yo medio manejo este tema, me siento cómodo aquí. No, también la improvisación se planifica, se estructura para que haya un orden
en esa loquetera de ideas que vas a tener en ese momento. Y esos puntos, por eso yo les digo en muchas ocasiones que tengan un cuadernito. Siempre lleven lápiz y papel. No saben en qué momento, eso es una máxima de los periodistas. Nosotros estamos full con tecnología, pero la tecnología falla en algunos momentos. Se quedan sin pilas, se quedan sin saldo, se apagó, se mojó, Esto, miren, guerrero siempre. Y el bolígrafo. Llévense eso siempre y van a ver que estructurando, escribiendo ideas, palabra por palabra, en primer lugar voy a hablar de esto, lo anoto. En segundo lugar, voy a abordar de esta parte. En tercer lugar, he hecho un chistecito para animar el asunto, para que haya esos clímax importantes dentro de mi discurso. Y miren, quedan lucidísimos con esto, con la vieja escuela. Yo le tengo terror a la tecnología, ¿no saben? Y tengo 33 años. Pero esto no falla, esto es efectivísimo. En ese momento ustedes ya tienen un orden maravilloso de lo que van a decir y sí, van a improvisar, pero con lo que han escrito acá. Es importantísimo que utilicen frases, utilicen palabritas, no escriban grandes textos porque mientras están hablando es mentira que ustedes van a leer un párrafo entero y se van a perder, se van a enredar. No, con lo que recuerden nada más una palabra, ahí empiezan a desarrollar. ¿Ok? Crea expectativas dándole un vistazo al final. Es importante que si ustedes, por ejemplo, no están en Chachopo, están en una sala para una conferencia, ustedes obviamente se van a apoyar de una diapositiva, de unas presentaciones. Es importante que ustedes al principio no planteen todo lo que van a mostrar. Es decir, punto 1 hasta el punto 1000. Y la gente que, Dios mío, estos son máximo 5.000 horas aquí sentados. Si bien, y es un asunto curioso, a la gente le gusta, sí, asistir a las conferencias. Les gusta formarse y obtener un certificado al final, de decir, mira, sí, yo fui a eso, fue chéverísimo, buenísimo, pero larguísimo. Es importante que ustedes al principio no muestren lo que van a hablar, no muestren el índice, vayan de una vez al grano, qué es lo que van a tener, tal, porque la gente se angustia y empieza a decir, ¿cómo le va a dar chance en todo este tiempo dar todos estos puntos, 1000 puntos a desarrollar? ¿Ok? Entonces, en ese caso, más bien, trabajen con palabras, trabajen con pocas frases para ir desarrollando lo que van a hablar en ese momento, pero no llenen de replete de información toda esa presentación porque van a angustiar a la gente. La gente se quiere ir rápido, no saben, una cosa como de más allá y usted tiene que hablar rápido. 45 minutos ya es demasiado tiempo, entonces usted denle chola ahí. Usa la regla de los 3. Hay un chip importantísimo dentro de nuestro cerebro que ama el número 3. Entonces, la invitación con esta idea es que ustedes estructuren sus puntos de a 3. Si van a subdividir, que sea de a 3. Si van a subdividir, que sea de a 3. Desarrollen ideas de a 3. Ya saben que van a tener una mejor acogida por parte de la gente, van a captar muchísimo más rápido porque ya clasifican, ok, esto es el punto 1, punto 2, punto 3, ya lo posicionan, siguen adelante con otras 3 ideas, pero vayan las agrupando de esa manera. Píntalo todo de color local. Ahora nos trasladamos nuevamente a esa frialdad de los páramos andinos. Nos devolvemos a Chachopo. Y nosotros allí deberíamos saber algunos datos de Chachopo. ¿Ok? No es que ustedes vienen de acá de Caracas y entonces van a lanzar su discurso caraqueño todo, y entonces van a hablar del metro de Caracas, van a hablar del teleférico, del Ávila. Bueno, el Ávila se parece más o menos a estas montañitas y la gente que... ¿El metro? ¿De qué está hablando esta gente? Nosotros tenemos burros aquí ya. Entonces, sería maravilloso, sería lindísimo que ustedes desarrollen puntos. Mira, ahí hay un juicio. Capaz en Chachopo no solo hay burros. ¿Ven? Lo importante que es, estoy hablando y allí lance un juicio de valor. Ajá, vuelvo. Que lo pinten todo de color local es interesantísimo que, bueno, de vuelta, si ustedes vienen de alguna ciudad y van a dirigir su discurso enmarcado siempre en la ciudad, no van a llegar nunca a lo que necesita ese público que tienen allí
ávido de información, ansioso por conocer, ¿ok? Entonces, lancen daticos. Mira, me enteré que hacen en 2 casas más abajo, hacen un agua de papelón divinísima, hacen unas arepas andinas del más allá. Ven, y entonces la gente se va conectando, ok, a él le interesa mi localidad, le interesa este público en el que estoy y muestra ese conocimiento a través de su discurso. Eso es importantísimo. Punto 6, reduce la información de tus láminas al mínimo posible, eso es importante. Si tienen presentaciones, no vayan a hacer largas presentaciones. Tampoco vayan a colocar párrafos enteros y los empiezan a leer allí. Eso mata el interés del público. En ocasiones hasta el público ni siquiera le para las presentaciones. Espero que este público le esté parando esta presentación, que tanto me fajé con ese verde esperanza. Punto 7. Juega con el tono de la voz, los silencios y todo tu cuerpo al expresarte. Miren, no vale para nada si ustedes se saben la Biblia, de arriba a abajo, del Génesis hasta la última hoja de la Biblia, si ustedes no comunican con su voz, si ustedes no comunican con su cuerpo. Es indispensable que si ustedes van a tener una intervención en público, ya sea que van a leer la primera lectura, la segunda lectura o el salmo responsorial, que ustedes tengan esos mecanismos de comunicación también indispensables. No es una leedera ahí ya, ¿no? Ustedes también van a hacer una actuación, si se quiere, en ese momento. Imagínense que ustedes están allí en un escenario y van a tener la oportunidad de leer maravillosamente, de sentir esa palabra, esa primera lectura, esa segunda lectura. Es importantísimo que hasta los silencios comunican en ese sentido. Entonces, aclarar la voz, que no haya ningún pollito por allí, ningún gallo se nos vaya a salir. Que hablemos con las manos, también las manos comunican, también el rostro comunica. Ojo, en ese momento ustedes están centrados y nerviosos ante toda la misa para que ustedes no se equivoquen, pero en la medida de lo posible traten de sentir esa palabra, de creer que tienen poesía allí. Y si ustedes están allí leyendo esas palabras porque quieren estar allí, porque los han elegido, porque son buenos, por lo tanto, consideren muchísimo este punto 7 para tener esa intervención en público. También los sacerdotes, que tengo acá a varios, es importante que cada homilía la sientan, porque además casi que están haciendo una misa diaria. Entonces, que esa palabra, que esa homilía se sienta, sea sentida, tenga reflexión, sea apasionada, que llegue a la gente, que muevan la fibra de la gente, estructúrenla así, piénsenla así, siéntense 5 minuticos para pensarla y que quede esa espinita en la gente. Oye, qué buena estuvo la intervención el día de hoy del padre José, qué buena estuvo la intervención del padre Pedro. Ok, eso también tiene que llamarles la atención. Y punto 8, práctica, práctica, práctica. Indispensable que ustedes estén desarrollando todo el tiempo esta técnica de la intervención en público. Si ustedes tienen nervios, tienen miedo, existen muchísimas técnicas, sobre todo la respiración. Eso es importantísimo, que ustedes están en una situación de tensión porque tienen la ansiedad de, me toca la primera lectura, y se la leen, se la superleen y la releen y la siguen leyendo otra vez. Es importante que ustedes miren, respiren. Hagan 5 respiraciones rápidas, seguidas. Y ahí van a bajar esa tensión, esa ansiedad que pudieran tener en ese momento de la intervención en público, ¿ok? Bueno, yo no sé si los sacerdotes tienen miedo escénico, aquí me lo dirán algunos de los que estén acá en el momento que tienen que hacer una intervención, pero es importante que ustedes consideren siempre esa elocuencia que pudieran tener a la hora de la homilía. Hay que practicar todos los días, hay que hacerlo bien, hay que mejorar. Si alguien les puede además grabar, sería maravilloso que tengan a uno de los muchachos por allí. Oye, por favor, grábame la parte de la homilía, que es la parte, si se quiere, improvisada, para ver cómo lo hago, qué muletillas tengo, qué palabras estoy diciendo, cómo me estoy moviendo
Eso es importante que ustedes se chequeen y se evalúen. Aquellas personas que tienen intervenciones recurrentes ante el público, ante agrupaciones, catequistas, de repente pudiera ser ministros, todos los que tengan algún contacto con el público, es interesante que se graben, lo chequeen y perfeccionen de esa manera, ¿ok? Si se pueden grabar cada vez que tengan una intervención, buenísimo, porque todos los días pasa algo distinto. ¿Ok? Entonces puede haber una muletilla que estoy utilizando de manera recurrente, una mala palabra que estoy mencionando, de repente estoy muerto, no comunico nada, estoy ahí frío, le doy un mateo allí a las cosas. Entonces es interesante que le pongan un ojo allí al asunto. Quienes tengan miedo escénico, hay un dato interesante que no sé si ustedes se los han comentado, les dicen el típico, mire al horizonte. Allá lejísimo. Sí, es una técnica que puede servir, pero la gente necesita que la vean. Yo quiero que me veas. Entonces, si tengo un miedo escénico, ¿qué pueden hacer ustedes? Identifiquen a 3 personas que están así en el público. Listo, ahí están sus personas, las encontraron. Una en el lado izquierdo, una central y una en el lado derecho. Y para efectos del público, se siente que usted está hablando con todo el aforo. Y no, está hablando nada más con una sola persona aquí, con una persona central y con una persona del lado derecho. Y así está cubriendo usted todos los ángulos del mundo, pero sencillamente le está hablando a 3 personas. Trate en la medida de lo posible de no hacer eso, de mirar al horizonte. Ajá, y la gente de aquí, de la primera banca, que quiere que lo miren. Bueno, considérenlo. Eso es importantísimo. Y después ya van a ver que lo van a hacer todo el tiempo. Esto es cuestión de práctica, cotidianidad, hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo. Los nervios quedan, muchachos y muchachas. Los nervios quedan, los nervios siempre van a estar allí. Quien les diga que eliminó todos los nervios, les mintieron. Los nervios siempre van a estar allí. Lo que van a hacer ustedes es controlarlos, ¿ok? La manera de controlarlos es respiración, ser positivos, practicar, hacerlo todos los días, grabarme, tener conciencia de qué es lo que estoy diciendo, sonreír. Eso me da muchísima confianza. Eso le da confianza también a la gente. Si tenemos un mal día, si tuvimos un mal día, dejarlo en la puerta y entrar con la mejor disposición de comunicar lo que queremos comunicar en ese momento. Jesús es alegría. Ustedes lo saben, la palabra es alegría. Entonces ustedes tienen también que ser cónsonos con lo que está diciendo ese día el Evangelio, por ejemplo, con lo que queremos comunicar ese día, la buena nueva. ¿Okay? Es importantísimo que lo destaquen. Ante una crisis de la marca o de la empresa o de la organización, ¿cómo me manejo ante los medios de comunicación? Es posible que ustedes deban enfrentarse en algún momento a un periodista que esté interesado en alguna noticia que ocurrió en su parroquia o en su organización. Entonces, en primer lugar, no se muestra agresivo. Si pasó algo malo, usted no ha pasado nada. ¿Qué te pasa? No me interesa si ha pasado algo, pero yo voy a hacerle frente de esta manera. Tranquilo, no mostrarme a la defensiva para que todo salga bien. Tenga claro lo que quiere comunicar. Ok, este fue el hecho negativo que trascendió. ¿Cómo le hago frente? Gracias a las políticas de comunicación que tiene mi parroquia, gracias a las políticas de comunicación que tiene mi organización o mi agrupación. ¿Ok? Entonces tengo claro qué es lo que voy a decir ante esa situación negativa que ha trascendido a los medios. Hay que hablar en titulares. Traten en la medida de lo posible, acuérdense del caso de Pedro Carreño, si voy a estar hablando sobre una idea, es importante que tenga coherencia y no me salga del asunto por las ramas, porque por esto, y hay incisos e incisos e incisos, y ahí es cuando se enreda el papagayo. Entonces, pasó esto, esto y esto. Vamos a hacer esto y esto y esto. Gracias por su atención, chao. Y se van corriendo. Utilice la técnica puente. Ya les voy a mostrar más adelante qué quiere decir esto de la técnica puente, porque se utilizan algunos enlaces para desviar, si se quiere, esa pregunta que usted no quiere responder y que no está en la obligación de responder. Emplee respuestas breves y claras.
muy a tono con el tema de hable en titulares. Mientras más claros y más concisos sean, mejor. No vayan a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque ahí empieza todo ese trompo a enrollarse y nos volvimos, ustedes saben. Adelántense al entrevistador, háganle frente, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, esta información fue así, esto no fue así. Ustedes siempre vayan adelante de esa pregunta incómoda que les formulen en ese momento. No entren en política, más en nuestro país, porque bueno, ustedes o la iglesia se supone que alberga a todo el mundo y ese todo el mundo pues entran los grupos de choque o los grupos que nos pudieran estar adversando, no sé, allí tienen que tener mucha mano izquierda en ese sentido porque hay susceptibilidades en un país además polarizado como el de nosotros. Así que preferiblemente nosotros estamos trabajando por el bien común, nosotros estamos acá para ayudar, nosotros estamos aquí para colaborar, y fin, salieron bellos y airiosos de esa dificultad. Los de récord no existe. Cuando ustedes están hablando con un periodista y le estén echando tremendo chisme, es, y se los estoy advirtiendo en esta lámina, es posible ese periodista que trabaja efectivamente con la información la vaya a divulgar. Seguramente ahí va a haber protección si la información es sensible, va a haber protección de información, de fuente, de la persona que le dijo esa información, pero es importante que sepan que es posible. Si están dando un tubazo, beatifican a José Gregorio el 13 de marzo. Esa información la quiere saber todo el mundo. Pero ustedes van, tengo fe que Mariginia no va a decir nada. Tengo fe que Jesús Manzanares no va a decir nada. Mariginia a los 2 segundos está tuiteando en la cuenta de la Arquidiócesis de Caracas, que es el 13 de marzo, señores. Tienen que estar pendientes con información sensible porque es posible que los periodistas la divulguen. Si no sabe la respuesta, dígalo, no inventen. Se ve horrible, se ve terrible, por favor. No pasa nada si ustedes dicen no sé. No pasa nada si desconocen algo. Tienen todo no lo pueden conocer todo. Entonces hay maneras de decir, estamos averiguando esa información, estamos trabajando en ese punto, por lo pronto te puedo hablar de este otro punto, vamos acá, lo importante es que, ¿ok? Ustedes se salieron bellísimos de esa situación. Y eviten el lenguaje técnico. Si ustedes están hablando un lenguaje muy técnico, es importantísimo que traduzcan siempre o ejemplifiquen. Recuerden que ustedes también llegan a comunidades bueno, que no tienen de repente el conocimiento de todo. ¿Ok? Entonces ustedes empiezan a lanzarse allí todas esas palabras, todos esos tecnicismos, todo eso, y la gente se quedó que, bueno, ¿qué estará diciendo él? Entonces es importante que exhumación, ¿qué significa exhumación? ¿Qué significa este otro término? Por ejemplo, si ustedes no sé qué, entonces cada vez que digan una frase que consideren que está muy rebuscada, una palabra que está muy rebuscada, ustedes de inmediato, traducción. ¿Ok? Hay unos parámetros interesantes que utiliza la organización UNICEF para tratar a los medios de comunicación social. Ellos, en primer lugar, parten de la idea que hay que conocer a los medios de comunicación sin duda alguna. Hay que saber a quiénes nos estamos enfrentando en ese momento. Entonces, durante la entrevista, ¿qué considerar? Cuando digo entrevista, imagínense radio, televisión, medios digitales, vía Zoom, todo lo que ustedes puedan considerar. En primer lugar, deberías saber qué tipo de entrevista vas a conceder, ¿ok? ¿Con qué fin se quiere esa entrevista? ¿Dónde va a salir esa entrevista? ¿Qué necesita saber ese entrevistado de mí, de mi organización? Infórmate sobre el tema principal de la entrevista, porque es posible que ustedes están, bueno, caletreados de arriba abajo sobre la exhumación de José Gregorio Hernández. Pero, ajá, les preguntan, bueno, pero, ajá, y cuéntame cómo es el proceso de beatificación. Pero es que yo nada más iba a hablar de la exhumación. No, bueno, pero es que me quedan unos 10 minutos más, entonces, bueno, vamos a hablar de la beatificación, pues. Y ustedes nada más estudiaron la exhumación. ¿Qué hago allí? Es importantísimo entonces que ustedes dejen claro
mira, ¿qué temas se van a tocar en estos minutos que me van a conceder? ¿Cuánto tiempo voy a tener? Preguntas sobre lo que se hablará en la entrevista, pregunta cuánto durará esa entrevista, de manera que ustedes estructuren su discurso, porque ustedes no pueden empezar, bueno, José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre en Istotú, Estado Trujillo, viene de una familia interesante. Señor, tiene nada más 3 minutos para hablar de la exhumación. Ah, ok. Entonces no puede comenzar desde la historia de José Gregorio Hernández en Istotú, sino tiene que caer al grano de la exhumación y que necesito comunicar sobre ese tema en específico. ¿Dónde y de qué manera se utilizará la entrevista? Si ustedes, por ejemplo, les dicen, no, bueno, la entrevista va a salir en BPI Televisión. ¿Y ustedes qué? ¿Por dónde? No saben ni remota idea que es BPI. BPI es un canal digital en este momento. Entonces ustedes tienen que saber con qué lenguaje ustedes van a hablar en un medio digital que seguramente tiene trascendencia internacional, por lo tanto no se pueden quedar, no, bueno, aquí en la avenida Francisco Miranda usted cruza a la mano derecha, entonces allí está el kiosquito de Doña Petra y el mexicano en Dallas está pues perdido con lo que usted está diciendo, porque está siendo muy local, está siendo muy específico y es importante que amplifique mucho más ese discurso que usted va a tener a bien presentar en BPI. Por lo tanto, es importantísimo dónde va a salir esa entrevista y cómo se utilizará esa entrevista. ¿Cuándo se va a transmitir y si se transmitirá en vivo? Fíjense que ese es un punto indispensable, que ustedes lo consulten cada vez que les llame ese productor de televisión, de radio o de medios digitales, porque hay un chip también en nuestro cerebro que dice, bueno, si es en vivo, estoy más aterrado, o si es grabado, estoy más relajado. Yo les diría que siempre asuman que esa entrevista es en vivo, ¿ok? Para que ustedes, cuando estén grabando, les van a decir que tienen media hora hablando y no, ya va, me equivoqué, vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué? Media hora los matan. No, ¿ok? Entonces siempre imagínense que esa entrevista es en vivo para siempre y eso les va a mostrar una atención interesante. Las reglas no escritas, te los dije. Considere que toda conversación con un periodista es una entrevista, ¿ok? Todo lo que vayan a develar ahí es posible lo vayan a divulgar, lo vayan a publicar. Una vez que hayas dado determinada información, no esperes poder retirar lo dicho. Eso es lo importante, lo complicado de trabajar con la comunicación. Usted lo suelta y sobre todo en este momento de la era digital. Usted dijo algo y alguien hace una capture y eso sigue rodando y sigue rodando a pesar que usted lo borró. Es importantísimo entonces que en este momento histórico de tecnologías también tengamos cuidado con qué estamos publicando, cómo lo decimos y qué decimos. Porque por más que lo eliminemos, es posible que alguien lo haya captado y lo siga rodando. Así es la internet, es maravillosa, la tecnología es maravillosa. Cuando se trata de una entrevista en televisión o en radio, supongan en todo momento que los micrófonos o las cámaras están funcionando. Es igual como estamos acá en esta conversación y ustedes creen que pusieron el micrófono en silencio, como me pasó en estos días dando una clase, entonces una de las alumnas, yo estaba ahí fajadísima, inspiradísima, y entonces, sale una de las alumnas, tenía el micrófono abierto y Juan de Dios, anda a bañar Diego. Y yo dije, los micrófonos, por favor. Entonces, eso es un detallito frente a lo que puede ocurrir ustedes en un micrófono abierto en televisión o un micrófono en radio abierto o un live en Instagram no cerrado a tiempo. Entonces pueden decir groserías por allí, pueden estar hablando mal de alguien y todo esto se lo están escuchando sus seguidores. Tienen que estar muy atentos de los comentarios que hacen a través de las plataformas si están en vivo, ¿ok? Antes de comenzar un live, aquellos sacerdotes de repente que están cuadrando su misa a través de las redes sociales, que tengan todo ya activo. Usted se pone en el altar, prende ese en vivo ya estamos todos listos, no es que va
para ver, todavía no estamos listos, ya va. ¿Y las hostias dónde están? Nada de eso en la transmisión en vivo. Ustedes tienen que estar bellos, organizados, listos, a tiro, como decimos nosotros en términos periodísticos, para su transmisión en vivo. ¿Ok? Nada de estar arreglando mientras sus seguidores lo están viendo, no. Ustedes ya listos hacen que se vaya generando esa cuota de seguidores que necesitamos, por ejemplo, en un Instagram Live, ¿ok? O una transmisión en vivo en Instagram. Supón siempre que los periodistas pueden difundir todo lo que digas. Bueno, más de lo mismo, ya hemos hablado de ese punto, tienen que estar alerta. Bueno, no es que me van a ver a mí en la calle y que me van a tener miedo de hablarme, ¿no? Tampoco así. O ven a Jesús por ahí. No, Jesús es periodista. Relájense, tampoco así. Pero pilas, que se lo estamos diciendo. Para recordar, prepárate siempre y prepárate muy bien. Respeta a la persona que te entreviste, sea una fuente digna de crédito. Eso es importante. Recuerden el punto de la imagen. Estamos representando a Conver, por ejemplo. Estamos representando a la pastoral juvenil. Estamos representando a la parroquia Chiquinquirá, Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Somos la imagen de esas instituciones, de esas organizaciones, y tenemos que ser cónsonos con lo que vamos a comunicar ese día en radio, en televisión o en redes sociales. En la medida de lo posible, habla en términos personales, lleva materiales que respalden o demuestren lo que dices. Por ejemplo, si llevas un rosario, te llevas a José Gregorio Hernández, que lo tengo aquí acompañándome en esta clase, lo muestras. Eso también vende, eso también comunica, no solo la palabra, no solo cómo te mueves, sino los elementos y los recursos que puedes llevar a una entrevista súper enriquecedora en ese sentido. No te apures, tómate el tiempo que necesitas para responder. Es importantísimo que ustedes estén atentos a lo que les estén preguntando los periodistas. Imagínense ustedes que están dentro del templo de Nuestra Señora de la Candelaria ese lunes en la exhumación y les aborda un periodista, y entonces ustedes están en ese bullicio, están sacando el Moisés de José Gregorio, ustedes se están atravesando y ustedes no están escuchando lo que les está preguntando el periodista, están en vivo además. Debe haber concentración, efectivamente, no van a estar en un momento amigable, no van a estar en la comodidad de un estudio de televisión, es posible que estén en la calle con un bullicio, con una marcha, en una caminata, y tengan que considerar muchos puntos, y debe haber concentración en esa pregunta que les va a formular el periodista para que ustedes estén atentos a qué responder y hacerlo bien. Nada de lo que digas tendrá carácter confidencial, nunca. Si no quieres que te citen diciendo determinadas cosas, el micrófono, por favor, no las digas. Si no quieres que te citen diciendo determinadas cosas, no las digas. Y la verdad, no mientas, no exageres. Por comer, ¿no? Permiso, María, permiso. Por favor, de los compañeros, cerrar el micrófono, agradecido, para que María Gina siga con su exposición. Gracias. Y que nos preparen de comer también a nosotros. A esta hora, 7 de la noche, queremos cenar. Ok, di la verdad, no mientas. Di la verdad, no mientas, no exageres, no inventes. Se los decía, si no sé algo, díganlo. No tienen por qué saberlo todo. ¿Ok? Así tengan un doctorado. Es posible que desconozcan algo. Es de humanos decir no sé. Déjame averiguarte. No tengo esa información a mano. Estamos trabajando en ello. ¿Ok? Si hay algo que no sepas, dile al periodista que lo vas a averiguar. Obtén esa información y se la pasas. Quedaron ustedes bellísimos. Nunca digas sin comentarios. Siempre hay que enfrentar sin duda alguna a la pregunta. ¿Ok? Pero si no sé, no, sin comentarios. Se van y corren por la derecha, huyen por la derecha. No. ¿Ok? Siempre es importante tener algo que decir. Habla con claridad y en voz alta, siéntate derecho y mira al periodista, siempre seguro, siempre confiados, con la sonrisa, alegres. Estamos comunicando la palabra de Dios, estamos comunicando una buena nueva. Nunca te sientas obligado a otorgar una entrevista. Si no quieres que te entrevisten, tienes derecho a decir que no. Si no te sientes cómodo hablando en los medios de comunicación social, dilo claramente y desde un principio. Los periodistas podrán solicitarle una entrevista a alguna otra persona.
No es fácil, muchachos y muchachas, no es fácil estar frente a una cámara. No es lo mismo hacer una homilía y dar unas declaraciones frente a una cámara, estar en un estudio de televisión y todo, no estamos acostumbrados además a aquello. Entonces tienes que estar seguro que puedes asumir ese reto. Hay que prepararse para enfrentar una cámara, enfrentar a un periodista y enfrentar toda una escena que se presenta en un estudio, por ejemplo, de televisión o en una cabina de radio. En este momento, bueno, no se está planteando esa situación por la pandemia, pero también hay que tener unas consideraciones vía Zoom, hay que tener unas consideraciones vía Google Meet, o, por ejemplo, a través de un live en Instagram. Todo hay que tenerlo controlado para ofrecer una buena intervención a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, antes de darles detalles de cómo es una cabina de radio, cómo es una cabina de televisión, vamos a ver qué dice la gente aquí. Tarde, saludos de Valladolid, qué bellos. ¿Qué tarea? Plan B, está genial. Contacto visual, el mío de 5 no se pierde, solo se controla, muy bien. María, le faltó la A en reglas, gracias. Johnny, es verdad, me faltó. Ok, en esta segunda hora vamos a hacer un ejercicio con algunos de ustedes. Va a ser un ejercicio improvisado, los voy a elegir para que ustedes tengan miedo, a ver quién le va a tocar. Vamos a hacer un ejercicio de una pequeña intervención en público, no lo vamos a hacer tan larga para que no se extienda, para abordar los otros puntos. De repente pueden ser unas 3 personas a ver si se captó esta información, si quedó bien. Fíjense que en estas intervenciones en público nosotros solemos hacer lo siguiente. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Rivas y les vamos a hablar de tal cosa. Ya la gente sabe que usted va a hacer eso, que va a decir buenas tardes, que va a decir, ok, ya estamos listos, o que va a decir, bueno, ahí vamos, ya vamos a comenzar. Está prohibido determinantemente en este momento, a partir de este momento en adelante, decir esa estructura de mi discurso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pedro Rivas. No, está prohibido. En las intervenciones en público que vamos a desarrollar de aquí en adelante y en el trabajo final, nosotros vamos a ser más creativos a la hora de abordar a ese público que vamos a tener a bien comunicarle esa información que vamos a hacer en ese momento. Entonces, vamos a apostar a la creatividad, vamos a hacerlo distinto, vamos a echar un cuento, vamos a de repente desarrollar una anécdota, vamos a hacer una acción. De repente empiezan ustedes a repartir, no sé, unas hojitas que recolectaron en el bosque o en una zona boscosa y la empiezan a entregar y la gente se va a quedar, ¿qué es esto? Allí nada más con esa acción, ojo, tiene que tener algún sentido y alguna conexión el tema de las hojas, no es que, bueno, vamos a hablar del coronavirus. Ajá, ¿y por qué son las hojas? No entendí. Bueno, tiene que tener obviamente una conexión a la hora de hacer esta idea, pero fíjense que van a captar muchísimo la atención del público, por lo menos se van a empezar a extrañar, bueno, ¿para qué son las hojas? ¿Y qué es esto? Ya los tienen cautivos, eso es lo que necesitamos en el momento de la intervención en público. Por ejemplo, el gancho que utilicé en este momento para abordarlos a ustedes fue este video de Pedro Carreño, muy emblemático, ¿okay? Y además irónico a propósito de lo que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, queda prohibido decir, hola, buenas tardes, mi nombre es. Vayan a la acción, hagan un movimiento, de repente echen un cuento, de repente narren una anécdota, hagan estas acciones de, no sé, brincar, saltar, caminar entre el público. Ahí van ustedes captando a la gente. Y entonces, no sé, esta hoja la utilizó Jesús en el momento, de los 40 días que estuvo en el desierto. Qué mentira, porque ahí no habíamos, pero bueno, ustedes ven ahí cómo hacen, cómo construyen ese discurso. Pero fíjense que tiene un cuento, tiene un elemento y es algo distinto al famoso mi nombre es.
Obviamente, después que ustedes desarrollen esa anécdota, ese cuento no puede ser muy largo. Recuerden que van a captar de manera rápida la atención de nuestro público. Ese cuento no debería pasar de 5 minutos. Allí sí, pueden saludar, mi nombre es tal, mi currículum es tal, bueno, les presentan toda su hoja de vida. Pero antes es importante que por lo menos tengan cautivo a su público los primeros 20 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. No se vale que me digan que el micrófono no sirve, mi micrófono no sirve para salvarse del ejercicio. No. Ok, Juan Arcas. Juan, ¿me escuchas? No tengo micrófono. Sí. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, a ti cómo te va? Muy bien. ¿Dónde estás, Juan? Ahorita estoy aquí en mi casa, que vivo en Caracas. Caracas. Muy bien, Juan. Ok. Vamos a hacer un ejercicio, Juan. Le vas a explicar a este público que tenemos a continuación. Este público desconoce absolutamente lo que ocurrió el día lunes en la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández, y de una manera creativa. Ojo, esto es improvisación. Ojo, Juan es el primero. ¿Ok? Así que piedad con Juan. Sé que lo va a hacer muy bien. Pero entonces Juan, de una manera creativa, más o menos lo que estoy diciendo a propósito de la intervención en público, explícanos qué sucedió para ti el día lunes en la exhumación del doctor José Gregorio Hernández. Que deje un detalle emblemático, un momento que te haya marcado la vida para que en este grupo digan, valió la pena entonces la exhumación del doctor Hernández el lunes. Juan, esto va a ser en 1 minuto nada más, ¿ok? No te puedes extender en 1 minuto. Entonces, en 1 minuto, es más, te voy a dar chance mientras elijo a otra persona. John es tan ansioso, yo lo veo ansioso. Está moviendo la piernita. Mientras Juan piensa, voy a elegir a José Manuel, que me está viendo. José Manuel. Ajá, José Manuel, lo mismo. Si tuviste la oportunidad perdónenme los que son sacerdotes y no les diga padre, porque no veo que tienen la P de padre. Si son padres, discúlpenme. De vuelta también, en 1 minuto, ¿qué ocurre el lunes en la exhumación? ¿Ok? Ese momento emblemático, ese momento importante, de manera creativa, de manera que capten a la gente, que generen emociones y sensaciones en nuestro público. Y voy a elegir una dama. La dama, importante también las damas aquí. Jeniré Gamboa. Jenny, ¿estás allí? Jeniré. No. Jeniré a la 1, a las 2, a las 3. Jeniré, bueno, no tiene audio. Ah, sí, pero ¿tienes micrófono, Jeniré? Ok, actívalo, Jeniré. Jeniré sí tiene micrófono, qué bueno. Ok, lo mismo, Jeniré. En 1 minuto, las bondades o un momento destacado de la exhumación del doctor José Gregorio Hernández, ¿ok? Convincentes, emocionados, que generen sentimientos y emociones en este público que tenemos a continuación, ¿ok? Entonces, comenzamos por nuestro querido Juan. Juan, tienes entonces 1 minuto. Tienes 1 minuto para desarrollar esta tarea. Hola María Virginia, ¿cómo estás? Este lunes pasado tuvimos el honor de visualizar un elemento o una acción que usualmente es un momento privado en la iglesia, un momento que usualmente no lo ve la gente que está al otro lado. Vimos la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Pero ¿para qué lo exhumamos? ¿Por qué no dejarlo tranquilo donde está reposando? Bueno, es un requisito de la iglesia
para el proceso de su beatificación, exhumar los restos para comprobar que en realidad allí están los restos. Había mucha expectativa entre la gente, sobre todo porque en estos días, en días atrás habíamos visto el proceso de beatificación de Carlos Acutis, donde vimos de repente un cuerpo que parecía casi incorrupto. Y pensamos, a José Gregorio así. Vimos cuando abrieron la tumba que en realidad lo que había era un pequeño cofre, Moisés, como le decía nuestro Monseñor Baltasar, y contenía restos humanos normales. Eso no significa que el doctor José Gregorio Hernández sea menos santo que Carlos Acutis. Sencillamente son cosas. La incorruptibilidad del cuerpo no significa mayor o menor santidad. El doctor José Gregorio Hernández tenía mucho más tiempo muerto. Y bueno, ahí es un proceso donde se une la ciencia y la fe. La ciencia tiene que demostrar, en realidad, corroborar que los restos que están allí son del doctor José Gregorio y enviar muestras de ese cuerpo para el Vaticano. Un momento muy bonito, muy respetuoso y bueno, debe llenarnos a todos de orgullo compartir el camino de la beatificación de nuestro doctor José Gregorio hacia los altares. Es una ceremonia que usualmente es una ceremonia privada. ¿Me estás viendo? No, no te veo. Con razón no me estaba viendo. No, es que no me aparece aquí en la pantallita que tengo arriba. Mira, Juan, tienes 2 horas hablando, Juan. Ah, disculpa. 1 minuto, Juan. No tengo reloj. Te emocionaste, muy bien. Bueno, fíjense que Juan tenía mucho contenido que compartir. De repente, Juan, te diría un poco más de creatividad a la hora de comenzar. ¿Okay? Ojo, de vuelta. Juan es el primero. Juan es el conejillo de Indias de este experimento que estamos haciendo en este momento. Hola, buenas noches. Se vale todo. ¿Ok? Pero Juan, excelente información. Me gustó cómo estructuraste tu discurso. Había contenido, estabas informado. Me gustó. Lo único que te diría es eso. Vamos a ser un poco más creativos a la hora de comenzar ese cuento, ¿ok? Para que vayas captando. Pero yo estaba acá embelesada. Pero recuerden, muchachos y muchachas, que tienen indicaciones, ¿ok? Entonces, si les dicen en un minuto tengo que desarrollar esa idea, ¿ok? Es importante también respetemos los tiempos porque en medios de comunicación los tiempos son importantes. Y como les decía, no podemos comenzar, bueno, José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre, no, ¿ok? Si tenemos nada más disponible 1 minuto, tenemos que hablar al grano de ese momento, de la exhumación específicamente, que me llamó la atención. Excelente, muy bien, Juan, me encantó, muy bien. Ok, ya José Manuel se arregló. Muy bien. Ajá, José Manuel, cuéntenos. Cuando usted quiera, tiene 1 minuto. Fíjese que le estaba haciendo así a Juan, le estaba haciendo unas señas, lo que pasa es que Juan no me estaba viendo, pero esto les puede pasar, esta presión del periodista o de los productores les puede pasar y no se pueden desconcentrar. Juan no se desconcentró en ningún momento porque no me estaba viendo, pero tienen que estar pendientes también de esas señas interesantes que les pueden hacer. José Manuel, tiene usted la palabra. El lunes 26 de octubre se realizó un procedimiento previo a la beatificación, que fue la exhumación de los restos de nuestro venerable siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández. Ahí me llamaron la atención 3 hechos. El primero de ellos, ciertamente la impresión que puede causar que en el proceso de exhumación, sin conocer lo que había sido la ceremonia de depósito de los restos mortales del doctor Hernández en 1986, en la iglesia de la Candelaria nos encontramos con un pequeño Moisés que depositaban sus restos mortales. En segundo lugar, lo ceremonioso que fue cuando el cardenal Porras le solicita a los albañiles la apertura del sepulcro. Y luego un hecho que me pareció bastante significativo
cuando el anda fue llevada en procesión por los miembros de las cofradías más antiguas de Caracas. Yo creo que estos tres elementos resumen de alguna manera un acto de fe, de respeto, de expresión de participación del pueblo, de identidad, con una ceremonia religiosa solemne que está establecida dentro del derecho de los cánones para los procesos de beatificación, y poder recolectar o recoger las muestras de los restos mortales que serán empleadas como reliquias de primer grado para ser distribuidas entre las distintas diócesis de Venezuela y ser también elevadas al Vaticano. Muy bien, José Manuel. Muy bien. Ok, también a José Manuel le diría un poco más de creatividad. Fíjense que tanto Juan como José Manuel tienen una estructura del discurso perfecta. Me encanta además cómo eligen esa información, lo mito, como nosotros decimos en términos periodísticos, para desarrollar en ese único minuto que tengo y hablar sobre la exhumación del doctor José Gregorio, de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, en cuanto a discurso y estructuración, excelente, José Manuel. También te pediría un poco más de creatividad a la hora de comenzar. Ojo, no se angustien con esta observación que les estoy haciendo, porque efectivamente ese punto se prepara. Bueno, fíjense que hasta Juan tuvo unos segundos mientras estaba eligiendo a José Manuel y mientras estaba eligiendo a Yeniret. Él tuvo de repente unos segundos más de ventaja para poderse idear, bueno, ¿cómo comienzo? Pero fíjense que eso hay que pensarlo, hay que planteárselo, eso no puede ser en un segundo. Ojo, hay gente que sí ya tiene la habilidad mental, si se quiere, y se desarrolla y se fuma algo y no sé, hace una cosa interesantísima a la hora de presentar o de plantear un tema. Eso también se puede lograr, eso se puede hacer de vuelta con práctica. Pero fíjense que me gustó la estructuración, fíjense que José Manuel me ha prestado muchísima atención y estructuró en 3 puntos indispensables. Muy bien, José Manuel, 20 puntos, ya tiene usted su certificado de este seminario. Ya no tiene que ver ninguno de los seminarios que siguen, no, mentira, sí tiene que verlo. Pero fíjense que habla de 3 puntos indispensables y los desarrolla. Fíjense que los encontramos y los posicionamos por ese conteo que ha hecho José Manuel allí. Y le empecé, aguantó presión José Manuel muy bien, le empecé a decir, ya te estás pasando, vámonos, dale, y él, fíjense que no perdió el hilo del asunto, sino que más bien aplicó velocidad al discurso y concluyó de una manera coherente. Eso es importante también. Si les están haciendo señas de él, no es que se van a quedar callados y que, bueno, José Gregorio Hernández, no, traten de completar la frase, aumenten la velocidad tal cual como ha hecho José Manuel y listo, redondean esa idea de esa manera para que no queden cortados o no queden desprevenidos ante la seña. Excelente, José Manuel. Muy bien. Vamos con la representación femenina. Yeniret Gamboa. Usted, bueno, tiene para botarla de jonrón. No te estoy presionando para nada. Tranquila. Yeniret, cuando quieras. ¿Se me escucha? Te escuchamos. Bien. ¿Sabían ustedes por qué se realiza la exhumación del doctor José Gregorio Hernández? Bien, aprovechando los 156 años del natalicio de nuestro beato, se realizó la segunda exhumación, ya que es un requisito que se pide en el Vaticano para poder beatificar, estoy nerviosa, para beatificar a nuestro doctor. La impresión, el público de nuestro doctor, son muchos venezolanos que tienen fe. La impresión de ellos fue al no ver sus huesos completos. Como bien sabemos, ya tiene 150, ya tiene años de fallecidos y el tiempo no puede tener el cuerpo, los huesos enteros.
por eso a través de los años se descalcifican y no podemos ver los huesos completos de nuestro beato. Gracias a la fe de los venezolanos y el milagro que le realizó a la pequeña Yexuri, van a beatificar a nuestro doctor José Gregorio Hernández. ¿Ya? Sí, falta. No. Yanire murió en este momento. Yanire abandonó la conversación. Muy bien, Yanire, muy bien, muy bien. Miren, fíjense que no es fácil y ustedes dirán, ay, bueno, pero ¿por qué está nerviosa? Si estamos ante una pantalla. No, da nervios de igual manera estar ante una pantalla de una computadora, de un teléfono. Intervenir da nervios y eso es importante. Pero, Yeniret, aquí va el secreto. Nadie sabe que estás nerviosa. Por lo tanto, ¿por qué lo tienes que decir? No lo digas. Tranquila. A partir de ese momento que tú haces público que estás nerviosa, te vas a poner más nerviosa aún. ¿Ok? Entonces es importante que... Y además, ya va, que se me olvidó el punto 3. Nadie sabe qué vas a hablar porque vas a señalar que se te olvidó el punto 3. Sigue adelante que no ha pasado nada. ¿Ok? Importantísimo, Yanire, en ese sentido que respiremos. ¿Ok? Controlar de vuelta el miedo escénico tiene que ver muchísimo con el tema de la respiración. 5 veces. Y ojo, nada fácil que además te señalen. Susana Díaz, te toca. No es fácil asumir este asunto. Y eso que Yanire era la tercera. Pero atreverse. Siempre es importante que lo hagamos. Que tengamos la valentía de sí, yo lo voy a hacer. Sí, yo puedo. Sí, me lo sé. ¿Ok? Ojo, obviamente en 2 minutos no tienes la posibilidad de estructurar nada. Mientras José Manuel está hablando, mientras Juan está hablando, Yanire estaba tratando de manera sorpresiva también, de estructurar algo coherente que ella dijera. Fíjense que ella efectivamente se sabía la información, pero los nervios juegan una mala jugada, valga la redundancia, en ese momento. ¿Ok? Entonces es importante el autocontrol con la respiración, con mente positiva, Yeniret, y no le digas a tu público que estás nerviosa, porque ellos no saben, a no ser que las cuerdas vocales allí sí en algún momento te pueden develar eso, que si estás nerviosa, te pueden vibrar en exceso, eso suele pasar, y allí lo denotamos. Pero es importante que rápidamente hay una asignación, agarro mi cuaderno, como les dije, mi lapicito, y empiezo a escribir puntos importantes, exhumación, mensaje que me dejó, momento importante, fin. Esto lo desarrollo en 1 minuto. Y vamos hablando con tranquilidad. Apelen siempre, además, muchachos, si Yanire tuvo la oportunidad de verlo por televisión, que recuerde ese momento que le marcó, recuerde ese cuento, recuerde, tenía a mi hermanita al lado y mi hermanita estaba conectada sencillamente con el momento en el que Yaxuri y la señora Carmen estaban rindiéndole honores a el Moisés que llevaba los restos de José Gregorio, por ejemplo. Entonces allí conectas con una situación de infancia con tu hermana y la gente se puede conmover. Tiene muchos recursos en este momento. Recuerden siempre estar pendientes de su entorno, ¿ok? Porque ese entorno en algún momento les puede ayudar, ¿ok? A salir de alguna dificultad, ¿ok? Yeniret, mi aplauso para ti, porque te atreviste, lo hiciste, no te detuviste en ningún momento, terminaste en el minuto a diferencia de José Manuel y de Juan, ahí les ganaste. Importante, entonces aprender, importante atreverse y ya sabes, el autocontrol te va a ayudar en este momento a salir al paso de estas dificultades que se te puedan preguntar, que se te puedan presentar. Recuerden que
se les van a presentar estas situaciones. Es posible que ustedes vayan a una reunión, por ejemplo, que estoy viendo a Luis Alejandro acá, se les presente alguna reunión, él tenga que abordar, por ejemplo, un grupo juvenil como lo es él, y le digan, mira, el vocero principal está en una cola, tenemos que comenzar ya, dale ahí, Luis Alejandro, es tu momento. Y ustedes valientemente, yo sí puedo, yo me lo sé, yo lo puedo asumir. ¿Ok? Entonces allí lo van a ver con mayor claridad. Así que tranquilos que estamos aprendiendo. Para esto es este curso, para atreverse. Muy bien. Muchas gracias, muchachos, por esta dinámica que hicimos en representación de tres, sí, de tres personas. Vamos a ver si da chance para hacerla nuevamente en la parte final. Ok. ¿Cómo es una cabina de radio y un set de televisión y con qué elementos debo lidiar? ¿Okay? Entonces, bueno, hoy ustedes están viendo en la fotografía cómo es un set de televisión. Fíjense en la parte superior están las luces, las temidas luces que los hacen, además que ustedes están nerviosos y empiezan a sudar, estas luces lo ponen a sudar muchísimo más. Fíjense en la parte superior, está acá la parte técnica, las cámaras que están presentes en un estudio de televisión. Aquí ven cómo es la dinámica en una cabina de radio. En ocasiones pueden tener los aparatos en la parte central. Usted se sienta en esta parte con el periodista, en la otra parte está el operador de audio, o simplemente les puede estar dividiendo un vidrio especial para que no haya sonidos que intervengan, por ejemplo, en la entrevista. ¿Ok? Entonces, procedimientos, por ejemplo, para asumir una entrevista en televisión. En primer lugar, será llamado por el equipo de producción del programa. Ustedes en esa llamada tienen que aclarar todas las dudas que tengan acerca de ese programa. ¿Qué quieren con ustedes? ¿Quién los va a entrevistar? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el canal por donde va a salir? Me pasaba muchísimo que en el programa de televisión, en Globovisión, yo tenía al invitado sentado a mi lado y antes de entrar al aire, antes de empezar la entrevista, segundos antes, la persona me preguntaba, mi amor, por cierto, ¿cómo es que te llamas tú? No era que no supiera quién era María Eugenia Silva, sino que ese ser no sabía quién lo iba a entrevistar a segundos de ir al aire. Eso es un error garrafal. Ustedes tienen que saber cuál es el estilo de entrevista de Shirley Barnaghi, cuál es el estilo de entrevista de Eduardo Rodríguez, cuál es el estilo de entrevista de César Miguel Rondón, cuál es el estilo de entrevista de Ana Macarela, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no es aceptado que ustedes no conozcan cuando van a la entrevista, y esto va para todo. Ustedes en el siguiente módulo tienen que saber quién es Jesús Manzanares, porque tienen que interesarse en quién les va a dar información en un seminario. Entonces es importantísimo que ustedes conozcan, averigüen, curioseen, bueno, quién es él, quién es ella, quién es María Eugenia, porque me va a hablar de esto. ¿Ok? Entonces para todo aplica esa regla. Puede existir también la posibilidad de que ustedes, como voceros, como representantes de una organización o de una institución, soliciten una entrevista en un medio de comunicación social. ¿Ok? Entonces deben elaborar una nota de prensa, que ya vamos a hablar más adelante de ella. Deben tener buenas fotografías de las acciones o de las actividades que están desarrollando, de lo que van a hablar en esa entrevista que quieren solicitar en el medio de comunicación, y todos esos datos son importantes tenerlos a mano. Debe buscar en ese momento el vestuario que llevará para el programa. El vestuario, si ustedes forman parte, por ejemplo, de Conver, César Utrera tiene que estar vestido con lo que significa la Conver, con su camisa, con su sello, con su logo, así bien institucionales, ¿ok? Tienen que ir acorde además con lo que, no es que, por ejemplo, César se va a ir con un traje de gala por ser televisión. César es un joven. La Conver es una organización también que tiene que ver mucho con la representación juvenil. Entonces, si César es joven, si la Conver es una representación, si se quiere, juvenil, porque nos vamos a vestir con un traje y una corbata. No va consono con lo que está desarrollando la organización. Debe prepararse para la entrevista, aunque ya esté acostumbrado a ofrecerlas. Cuando entramos en el relajo, las cosas salen mal.
¿ok? Entonces nos tenemos que preparar, así seamos, bueno, los mejores amigos de Eduardo Rodríguez, nos tenemos que preparar para esa entrevista nueva que nos va a hacer Eduardo Rodríguez, ¿ok? Porque puede haber información nueva, puede haber un hecho. Puede ser que ustedes estén sentados con Roman Losinski y en ese momento el cardenal Baltasar Porras está anunciando la fecha de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández acá en Venezuela. Entonces ustedes tienen que estar súper preparados con esa información. Entonces, si no se prepararon previamente, si no indagaron qué posibles preguntas, sobre qué temas posibles me pudiera preguntar Roman Losinski, entonces ustedes van a hacer una terrible entrevista. ¿Okay? Entonces, prepararse todo el tiempo, estar pendientes del acontecer nacional, de las noticias, la quema, por ejemplo, de templos o de iglesias en Chile. Todo eso, no solo de Venezuela, sino cosas trascendentales que están pasando en el mundo, en nuestra región, en Europa, con la Iglesia Católica, ustedes lo deben saber. Dependiendo del emprendimiento o de la organización que ustedes estén representando, lleve elementos que lo caractericen. Ya lo hablamos anteriormente. Si van a hablar de la beatificación de José Gregorio Hernández, fácilmente ustedes se pueden llevar una imagen de él y la muestran. Fíjense, esta imagen yo la compré en Ignotú, cuando tuve la oportunidad de visitar el santuario que está en el pueblo, tal. Y entonces eso ilustra muchísimo más esa entrevista que ustedes van a tener en ese momento. Se sugiere vengan arreglados, peinados y maquillados de su casa. Si bien ustedes creerán que en televisión maquillan y arreglan a todo el mundo, en este momento histórico las cosas están malísimas también en los medios de comunicación social y ese departamento también ha mermado muchísimo. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan arreglados desde su casa, también las muchachas, bien peinadas, bien maquilladas. Los caballeros deben llevarse de repente un sutil, un pañuelo o algo para quitarse el exceso de grasa. Un dato importantísimo, algunos hombres se ponen muy difíciles a la hora de aplicarles polvo compacto en el rostro, porque dicen que, bueno, yo soy hombre, yo no me voy a colocar eso. Eso no tiene una función más allá que la estética y la técnica. ¿Por qué? Se los decía, los bombillos, las lámparas, las luces que están en el estudio son muy calurosas, son muy calientes y las tenemos muy cerca. Además, usted va a estar nervioso, además usted va a estar ansioso, por lo tanto, y en conclusión, usted va a estar siendo una empanada andante. Grasa por absolutamente todos lados, sudor por absolutamente todos lados. Entonces, por eso usted tiene que pasar por el departamento de maquillaje y le van a aplicar un polvo compacto para mermar ese sudor y se quede aplacado por algunos minutos. Si usted no se quiere aplicar eso, es importante que se lleven esta servilleta o se lleven un pañuelo o un paño y se sequen ese exceso de sudor para que no se vean brillantes ante la pantalla. De vuelta, es un requisito, no tiene otro tipo de significado y usted fácilmente después de salir del programa se quita eso con una toallita húmeda y no pasó nada. Cuando llegue al canal, tenga claro y a la mano los datos del programa. Pasaba muchísimo en Globovisión que iba gente que no se sabía nada, sabía que era el entrevistado de un programa, pero empezaba que en la puerta con los vigilantes, pobres vigilantes. Este programa donde hay unas periodistas, donde una tiene como el cabello amarillo y todas tienen el cabello amarillo. El programa de la mañana. El programa de la mañana. Señora, hay 3 programas de la mañana. Entonces, es difícil el acceso, pero sobre todo a canales de televisión. Es importante que usted sepa el nombre del productor, el nombre de las anclas, el nombre del programa, el nombre del canal, el nombre de todo. Sepan todo eso y lo dicen allí en la entrada. Cuando ya estén en el set de televisión, aclaren todas las dudas con el productor o con el entrevistador. Estas dudas no son las dudas de la primera llamada. En la primera llamada ustedes resuelven todo y van clarísimo a ese set de televisión. Estas son de repente dudas técnicas. ¿A qué cámara veo? Si me hacen una seña, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Todas esas duditas que pueden surgir en ese momento. No dudas mayores. No tenemos tiempo para aclarar dudas en ese momento. Y menos preguntar el nombre al entrevistador. Mi amor, ¿cómo es que te llamas tú? No. En un set de televisión pueden encontrar desde una cámara hasta 4 cámaras. Van a tener la cámara 1
a mano izquierda. Si estoy sentada en el set de televisión y tengo las cámaras al frente, cámara 1 en la parte izquierda, cámara 2 en la cámara central y la cámara 3 en la mano derecha. De todas maneras, las cámaras en ocasiones están identificadas con números 1, 2 y 3. Y en algunas ocasiones, para que ustedes sepan, si les está grabando una cámara, se va a encender un bombillito de color rojo o un bombillito de color azul o un bombillito de color verde. Ese es el momento en que esa cámara los está registrando ustedes. Por lo tanto, no los quiero ver a ustedes en televisión haciendo ¿qué cámara? No, porque ya les acabo de decir en qué cámara van a ver y en qué momento la van a ver. De todas maneras, el camarógrafo o los productores le van a hacer de repente algunas señas a esta cámara. Y usted, naturalísimo, como si estuviese 13 años de televisión, gira y ve la cámara. Y gira y vuelve a ver a esta cámara, y gira y vuelve a ver a esta cámara. Ahí no ha pasado nada. En un set de televisión, aunque usted no lo crea, hay mucho movimiento. Aquí les estoy adelantando también otro dato. Ustedes creerán que eso es, miren, un cementerio. No, ahí hay mucho movimiento. Aunque ustedes no lo crean, hay ruido. Entonces es importante que estén concentrados en la pregunta de Shirley, estén súper atentos a la pregunta de Eduardo Rodríguez, y va a haber un entorno que va a haber el cuento de los camarógrafos entre sí, los gritos del director para que los camarógrafos dejen de hablar, el productor va a estar brincando de un lado al otro. Es importante que ustedes estén también pendientes de las señas de los productores. Por ejemplo, si va un sacerdote y tiene un crucifijo y Jesús está aquí en el hombro, y ustedes no se dieron cuenta por los nervios, entonces el productor les va a decir, señor, tiene el crucifijo aquí, acomódeselo un poquito. ¿Ok? Entonces ustedes tranquilamente captaron la seña, no pasó nada, no es que van a empezar a decir en vivo, ¿qué? No estoy entendiendo. No, ha pasado, no lo vayan a hacer. Ustedes entienden ahí más o menos las señas, siguen hablando con la habilidad que han desarrollado y se agarran el crucifijo y se lo acomodan. Hasta que el director o productor diga que estamos fuera del aire, ustedes permanecen en su silla y no se levantan. Cuando ustedes vean un movimiento, un bullizo, todo el mundo está para arriba y para abajo, ya el programa está fuera del aire, allí ustedes se pueden relajar, salir de esto, por fin, y se van para su casa. Si gusta, puede llevar algún detalle al equipo o a los entrevistadores, eso también suma, por ejemplo, para una segunda visita de esa entrevista, y en caso de que no se pueda dar la entrevista, ustedes tienen posibilidades de decir, mira, yo puedo venir otro día y grabar. Yo me puedo quedar algunos minutos y podemos grabar. ¿Ok? Entonces ahí el productor va a saber que ustedes vieron este entrenamiento y que están informados. Porque algunas veces los productores les da flojera grabar y les dice, bueno, José Manuel, en otra oportunidad será. No, pero José Manuel tiene chance de quedarse unos minutos más y grabamos. No pasa nada si no pierdes el viaje. O José Manuel se adelanta y dice, yo puedo venir el miércoles también, no pasa nada, tranquilo, Bobby, tranquilo. Y ustedes mismos pueden ir a esa entrevista. Ok, esto es en el caso de una entrevista en televisión. Ahora bien, lo importante, una entrevista vía streaming. ¿Cuáles son los populares? Bueno, tenemos la plataforma Zoom, tenemos la plataforma de Google Meet y tenemos la plataforma del Instagram Live. ¿Qué tienen ustedes que considerar en una entrevista a través de estas vías? Bueno, en primer lugar, es una entrevista presencial e imagínensela así. La única diferencia es que estamos hablando frente a una pantalla, ¿ok? Y que no estamos sintiendo la respiración y el calor humano que pudiera tener nuestro interlocutor. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, se van a visualizar como que efectivamente hay una entrevista presencial. En segundo lugar, tienen que cumplir con el horario. La puntualidad es indispensable. Y no solo con eso, sino que además en nuestro país que hay fallas de la conectividad, ustedes tienen que garantizar esa conexión. Por lo tanto, 5 minutos antes para que resuelvan el tema del Wi-Fi, para que resuelvan el tema de la luz, para que resuelvan el tema de la planta, para que resuelvan todos los temas que no se han resuelto en este país en esos minutos. Importantísimo, la vestimenta. No significa que porque voy a ofrecer una entrevista por esta vía, yo me voy a escarrachar.
y no me voy a arreglar. Ustedes van a aparecer en medio de comunicación. Ustedes van a aparecer en un Instagram Live de una persona importante. Por lo tanto, es importante que nos maquillemos, nos peinemos, nos arreglemos un poquito, nos pongamos nuestro hábito, nos pongamos toda la indumentaria necesaria para esa entrevista, porque imagínense que es tal cual una entrevista de televisión. Por lo tanto, la imagen es vital en ese momento. El lugar donde hago esta conexión, requete súper importantísima. Fíjense que además yo vestí este lugar con José Gregorio Hernández, por ejemplo, atrás. Hay un cuadro que puede ilustrar un poco este lugar. Tengo un televisor atrás, tiene que ver algo con la comunicación. Entonces, adecuo mi espacio a la entrevista que voy a ofrecer. El espacio, es decir, ustedes mismos se van a crear su escenografía. Ustedes mismos se van a crear su set de televisión. Es importante que mantengan el mismo lugar siempre, ¿ok? Porque ya ustedes han adecuado este sitio a la sonoridad que tiene el lugar, los elementos que han construido. Ya lo único que ustedes tienen que llegar es a encender la computadora o a instalar el teléfono y sentarse cómodamente y listo. Ya tienen todo el set grabado, ¿ok? Y cuadrado. Es importantísimo ese punto. La iluminación. Si tengo una ventana, no me voy a poner detrás de la ventana. ¿Por qué? Porque la ventana me va con la luz que hay en la ventana y la cámara me va a generar un contraluz. Por lo tanto, me voy a ver ennegrecido. ¿Ok? Me voy a ver oscuro. ¿Qué debo hacer? Debo adecuar mi toma hacia el frente de la ventana. Es decir, yo me tengo que colocar frente a la luz. Siempre tenemos que estar en la luz, ¿okay? Nunca en la oscuridad. Allí ya relacioné el asunto con este asunto pastoral. Atuendo, iluminación, elementos que voy a utilizar. También a través de una entrevista como esta pueden utilizar los elementos, pueden mostrarlos, pueden también trabajar ese punto indispensable. El audio es importantísimo. Proyecten la voz. Si tendemos a hablar muy bajito, recuerden que esto tiene dificultades, algunas veces se salta la comunicación, entonces es importante que elevemos un poco la voz para que nos estemos escuchando muy bien. Esto puede aplicar fácilmente tanto a Zoom como a Google Meet en el caso de tener presentaciones en este sentido. Por ejemplo, hábitos que tenemos diariamente que no haríamos en una entrevista natural, por ejemplo, fumar, beber bebidas alcohólicas, estar comiendo. Ya va, Eduardo, ya que le voy a mandar un mordisco a este perro caliente, que no me dio chance, demasiado temprano, 6 de la mañana. No podemos comer frente a la entrevista con Eduardo Rodríguez. Gracias. Instagram Live. Se los decía hace algunos minutos, no es que vamos a empezar a hacer el live y fulanita, esto no se ve. Ven a ver que... No. Ya cuadradísimo, ya bello, ya precioso, ya es su trípode. Se empiezan a grabar, le dan play en ese momento que ustedes están listos. Ustedes no van a empezar a cuadrar en el mismo live cuando toda la gente está viéndolos a ustedes. No, negativo. Ya vaya, entonces empiezan a ponerle el dedo, empiezan a acercarse así, todo el mundo los está viendo. No, negativo, prohibido. Tienen que estar listos para el live. Es importante que si pueden, si tienen posibilidades de comprar estos recursos como el aro LED, que eso ayuda muchísimo en cuanto a la iluminación. Además, ya el aro tiene un portateléfono. Lo único que ustedes tienen que es que darle play y ya ni siquiera tienen que agarrar el teléfono. No, sencillamente están allí, play, y empiezan su discurso o su intervención en público. Eso es maravilloso. También hay unos trípodes de escritorio. Eso también les puede servir muy bien. Recuerden que los videos se tienen que grabar en forma vertical para su publicación. Eviten, horizontal, eviten lo vertical.
Estoy enredada ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda frente a este punto del vía streaming que podamos aclarar? Si tienen allí alguna duda, es el momento de aclararlas. Que se me esté pasando de repente algún punto que... Fíjense que es un detalle que no solemos hacer y es importantísimo. Nosotros el celular solemos agarrarlo demasiado y no nos damos cuenta que nosotros estamos llenando de huellas dactilares el área de la cámara. Cada vez que ustedes vayan a hacer una intervención a través de su teléfono es importantísimo, porque si se ve, es importante que ustedes limpien el visor de la cámara con un pañuelo especial además, no es que con cualquier tela lo voy a hacer y rayo el asunto y peor. Entonces es importante que ustedes además en ese momento logren hacer una toma nítida, porque aunque usted no lo crean, sale empañada la fotografía, sale empañado el video. Entonces, ya saben, un truquillo, antes de comenzar alguna transmisión, siempre importantísimo, tengan ese dato por allí. Ajá, por allí levantaron la mano. Ajá, vamos a leer, ya va, en primer lugar, antes que intervengan, YouTube y Facebook entran en estos, sí. De igual manera, tengan algún tipo de intervención a través de video, estas especificaciones y muchísimo más en YouTube, además, que tiene unas características particulares, mucho más serias y además en ocasiones puedes hasta monetizar. El producto final tiene que estar muy bien planteado, ¿ok? Porque si no, no vas a tener suscriptores y no vas a tener views o vistas. Entonces es importantísimo que en el caso de YouTube, el trabajo de edición y el video que ustedes monten allí debe ser de calidad. No pueden improvisar, por favor. Es que, ay, me provoca grabar un videito aquí. Bueno, sí, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, por más orgánico que sea el asunto, necesita el respeto que amerita un público de YouTube. ¿Ok? Así que es importante que ese trabajo se realice muy bien, Susana. Las presentaciones en PowerPoint, tratar de estar listas y no ver todo lo que tenga en el computador. Bueno, sí, eso es importantísimo también. Grabar en forma horizontal o vertical. Ajá, como les decía, horizontal. Tuve una confusión ahí, horizontal. Vertical para redes sociales de repente es un poco complicado, ¿ok? Entonces, grabaciones, videos de esta forma, ¿ok? Tengan ese ojo, de repente me estoy metiendo en datos que les pudiera dar Natasha Quiñones dentro de 4 jueves, pero es importante que ustedes evalúen qué elementos tienen en su campo cuando estén grabando, ¿ok? Por ejemplo, sí, que lo he visto muchísimo. Si, por ejemplo, hay un sacerdote que se está rascando la nariz, ustedes traten de manera disimulada de no registrar aquello. Eso es por decirles algo. O está pasando alguna situación extraña, no estén allí grabando porque no nos interesa que nuestro público esté grabando aquello. Entonces, tienen que estar pendientes qué es lo que están grabando en ese momento, dónde ustedes también se están grabando, qué está ocurriendo en el set natural que acabo de elegir. Por ejemplo, si no es una situación controlada, si es en la calle, tengo que ver qué estoy mostrando, es coherente con el mensaje que voy a mostrar. Tienen que estar atentos a dónde están grabando, ¿ok? María Alejandra, tengo una duda. ¿Cuál es, María Alejandra? ¿Controlar los ruidos, perros, niños? Sí. Hola. Han escuchado a mi perro seguramente ahí, pero no puedo hacer nada. Ajá, Mari, cuéntame. Mi duda está un poquito relacionada a la que plantearon arriba sobre hasta qué punto es lícito usar un material de apoyo, porque yo particularmente he visto, sobre todo en estas plataformas, que la gente en las entrevistas está utilizando un elemento para buscar información. Por ejemplo, se están grabando o haciendo la entrevista desde el celular y al mismo tiempo, durante el desarrollo de la entrevista, buscar información en internet, sobre todo para argumentar sobre algún punto específico. Entonces, como lo he visto tanto en este tipo de plataformas, en Zoom, en Google Meet.
me pregunto qué tan lícito es eso, porque no es algo que se ve frecuentemente en televisión, por ejemplo, pero en estas plataformas lo he visto. Sí, bueno, si tienes un... Ojo, eso es importantísimo también dejar enmarcado o claro que, miren, en estos momentos voy a utilizar un documento que pertenece a tal, tal, tal. Es importante que sí digas la fuente, que efectivamente no es un recurso de tu autoría, pero fíjate que esta dinámica se presta para eso y fácilmente lo pueden hacer, siempre y cuando estén citando, si es un documento tuyo, pues infórmalo. Este documento lo escribí yo en el año 2007, está publicado en tal, 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 y les voy a leer una parte de lo que eso lo pueden hacer. Si forma parte de un tercero, es importante que le den los créditos a ese tercero, que efectivamente no es un contenido de mi autoría, y es importante que se comparta porque la plataforma da cabida a esto. O sea, fácilmente, sí, es necesario hacerlo. Yo creo que en una entrevista sería un poco engorroso lo de estar compartiendo, ya va, déjame compartir, ya va público, déjame compartir información, de repente puede ser engorroso, más no algo lícito o ilícito, de vuelta, puede ser algo que puede nutrir la entrevista, pero creo que la dinámica puede ser un poco tediosa en ese sentido. Entonces no sé si ese punto de compartir contenido lo puedan dejar para otra oportunidad, ya sea una intervención académica de este sentido o una intervención de otro tipo. Ok, pero de repente en una entrevista sí pudiera ser un poco engorroso. ¿Alguna otra pregunta? Todo clarísimo, todo bello, todo cool. Tibisay, cuéntame. Pueden hablar también, si gustan. Sí, gracias. Buenas noches. Disculpe, por ejemplo,